Hola, muy buenas, bienvenido a mi canal Sergi Swing Coach, entrenamiento aguas abiertas. Y con el vídeo de hoy te voy a presentar el entrenamiento de la semana número 4 y estate muy atento porque en este nuevo vídeo te voy a presentar una nueva zona de entrenamiento. En los vídeos de las anteriores semanas te he presentado propuestas de entrenamiento para trabajar la zona aeróbico ligero por un lado, aeróbico medio por otro. Estas zonas las podríamos denominar zona 1 y zona 2. Y la propuesta de esta semana pretende trabajar la siguiente zona, la zona 3. Para poder trabajar bien en esta zona 3, se trata que las velocidades de nado o la intensidad de esfuerzo de tu deportista sea por encima del umbral anaeróbico. Las pruebas de piscina de 800 y 1500 metros libres nos sirven como referencias para poder nadar más rápido que tu umbral anaeróbico. Son pruebas que van de los 8 minutos a los 15 minutos y los nadadores tienen que conseguir mantener una velocidad muy alta de competición durante mucho tiempo. Estos nadadores tienen que tener una gran capacidad de oxígeno, tienen que tener un VO2 max muy elevado, pero lo más importante es mantener mucho tiempo. ¿Cuál es su tiempo límite? Su tiempo límite en el VO2 max. Muchos entrenadores y en mucha literatura científica también encontraréis el concepto de critical speed, la velocidad crítica, que es aquella velocidad aeróbica, en condiciones aeróbicas, que te permiten nadar a una velocidad muy elevada, pero sin fatigarte. Si quieres acabar de entender todos estos conceptos, no te pierdas el entrenamiento que te presento esta semana y por favor, quédate hasta el final del vídeo porque en la última parte te voy a dar las claves para que tengas éxito trabajando esta zona. Si no te quieres perder todos estos contenidos, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Podrás acceder a la lista de reproducción que te dejo por aquí arriba relacionada con los entrenamientos semanales. Recuerda que ya vamos por la semana número 4 y vais a encontrar un entrenamiento nuevo cada semana. Por otro lado, tampoco te olvides de consultar la lista de reproducción de conceptos teóricos de entrenamiento donde te explico las zonas de entrenamiento que te pueden venir muy bien para entender todos estos conceptos que vamos añadiendo día tras día. Número 4 está enfocado en desarrollar el ritmo de prueba de 800 y 1500. Como bien os he dicho, vamos a saltar de zona y vamos a tener que nadar más rápido que esos ritmos de umbral anaeróbico. Pues vamos a la siguiente zona, zona número 3, donde el objetivo es trabajar el consumo de oxígeno, el tiempo límite, cuánto tiempo aguantamos ese consumo de oxígeno e incluso la velocidad crítica, el critical speed, que ya es una velocidad que está muy cercana al 1500 o distancias superiores al 1500, que muchas veces es una velocidad que nos servirá para gran parte de las pruebas de aguas abiertas del alto nivel. Así que vamos a por ello, vamos a desarrollar en qué consiste todo el entrenamiento. Calentamiento, 900 metros, 100 crawl, aguas abiertas, 50 no crawl. Crawl, aguas abiertas, pueden ser pues 100 metros nadar, pero que el nadador trabaje, ejecute técnicas específicas de aguas abiertas, ya sea practicar la orientación, ¿no? La mirada frontal, pero respirando al lateral, el cambio de posiciones, nadar de crawl a espalda, de espalda a crawl, simular un giro de boya, pero en vez de hacer un volteo en la pared, un giro de boya, cambiar posiciones, cambiar de calle. Así que es una manera muy divertida de introducirse en un entrenamiento y que los nadadores pueden hacer tareas específicas y que salgan del movimiento tan repetitivo que es nadar y crawl. Segunda tarea del calentamiento, 6 de 200 con aletas. Como veis es un volumen considerable, son 1200 de aleta, donde se trabajará 50 pies mariposa dorsal, 100 crawl con longitud y 50 progresivo. ¿Vale? Trabajamos posición corporal, técnica de distancias, de mucha distancia por cada brazada y un poco de activación con el 50 progresivo dentro de 3 minutos. Con aletas no hay ningún problema, nadadores expertos para llegar. Y 8 de 50, última tarea del calentamiento, una técnica de coordinación. Buscaremos tareas que les obliguen a coordinar número de patadas con número de brazadas o respiración a la derecha moviendo el brazo izquierdo. Bueno, que el nivel de coordinación sea elevado. Incluso se pueden practicar diferentes estilos y frigolino, que acostumbran a ser movimientos de pies de un estilo con brazos de otro estilo.
Así que vamos a someter a nuestro atleta a que trabaje coordinación y luego de ese trabajo de coordinación que ha hecho de ese estilo, que haga una serie de DPS, es Distance per Stroke, distancia por brazada. O sea, nadando muy grande, desplazándose al máximo en cada brazada. En el bloque principal, 2 sets, 2 veces, haremos la siguiente estructura. 5 de 100, ritmo de prueba de 1500. Salida cada 1,40. Esto significa que el nadador tendrá que hacer 5 series en relación al su ritmo de 1500. Un nadador que tiene 15:30 en 1500, su ritmo de prueba es 1:02. Entonces, como mínimo, ese ritmo tendrá que desarrollarlo. Muchas veces, ese ritmo de 1:02, el nadador en series de 100 puede hacerlo muy fácil y ya consigue hacer -1, ¿no? 1:01 o incluso a -2, a 1:00, porque tampoco hay el volteo. Le podéis introducir el volteo para que sea más real, pero bueno, jugar allí, entre ese tiempo o incluso un poco por debajo. Y el @1:40, si os fijáis, la proporción, como explicaré luego en los tips finales del vídeo, suele ser que hay más trabajo más tiempo de trabajo que tiempo de descanso. El nadador hará 1 minuto 1:02 y hasta el 1:40 no saldrá, por lo tanto trabaja 1 minuto y 30 y pico segundos, 40 segundos descansa, más proporción de tiempo de trabajo que de descanso. 200 suave para relajarse un poco, que baje el pulso. Aquí estaremos probablemente en pulsaciones por encima del umbral. Si vemos que se recupera mucho con tanto descanso, pues se le puede ajustar el descanso y vamos bajando el descanso. Pero la cuestión es hacer un primer impacto de 5 series de 100, donde las pulsaciones se suban a pulsación de competición. 170, 180 pulsaciones como mínimo el nadador debería llegar. 200 suave y 6 de 50 ritmo de prueba de 800. El arroba cada minuto. Cogemos la marca de 800 y aquí, en vez de dividir entre 100, si va a 8 minutos el nadador, es a 1 minuto el 100, pues sería a 30 el 50. Pasa lo mismo que en las series anteriores. Si lo hacemos con volteo a los pies, pues a lo mejor el 30 ya le va más justo, pero si va a la mano tendríamos que darle -1, que hiciera 29. Si os fijáis aquí, la proporción sí que es ya 1:1. Va muy bien trabajar con esta proporción de 30 segundos de trabajo, 30 de descanso. Mismo tiempo de descanso que de trabajo. Si veis que se realizan muy bien y muy fácil estos ritmos, podrías incluso hacer 30 de trabajo, 20 de descanso. Empezar a reducir un poco el descanso si veis que recupera mucho con esos 30 segundos de descanso. Y al finalizar este set, 500 de aeróbico ligero con material, para hacer una recuperación completa y hacer el segundo set. En el primer set, el 500 de aeróbico ligero material sería con aletas. Puedes hacer nado de espalda, de pies, de lo que tú quieras variado, que se relaje. Y en el segundo set, ya para finalizar, sería con pool, palas y snorkel. Tareas de recuperación. Interesa hacer algo aeróbico, movilizar el cuerpo, trabajar otros estilos, importante para hacer una buena recuperación. Por lo tanto, haremos 4 de 200 aeróbico ligero, 2 a brazos crawl, puripalas, brazos crawl, haciendo un poco de aeróbico ligero de tren superior, y 2 con aletas, 50 crawl, 50 espalda. Trabajando otros estilos, la espalda va muy bien para compensar todo este trabajo de libres que se ha hecho, y se finaliza la sesión con 200 suave. 6.500 metros para el nivel experto. Nivel intermedio, se reducen un poco los volúmenes del calentamiento. En el set principal también se hace la propuesta de 2 veces, pero se hace una serie menos de 100, 4 de 100 y 4 de 50. La proporción del tiempo, pues bueno, aquí os pongo @2 minutos, porque a lo mejor irás a 1:15, irás a 1:20. La cuestión es que entendáis la relación tiempo de trabajo, tiempo de descanso para esta intensidad. Quédate hasta el final del vídeo, que te voy a explicar realmente qué es lo que tienes que tener en cuenta para tener éxito en estas tareas. El 4 de 50, a ritmo de 800, le pongo a @1:15, porque probablemente si tienes un nivel de 35, 40 segundos, tu 50, pues puede venirte bien esta salida. En la tarea de recuperación, muy similar a la anterior, se hace una serie menos, 3 de 200 y 100 suave. Para el nivel principiante también reducimos calentamiento y el set principal tiene la misma estructura,
Harás lo mismo que en el intermedio, 4 de 100, 200 suave, 4 de 50 y un 400 de recuperación. Tareas de cooldown igual que nivel intermedio. 3.300 metros para el nivel principiante, 4.700 para el nivel intermedio y 6.500 para el nivel experto. A nivel de nomenclatura, importante que entendáis el RP, ritmo de prueba, AA, aguas abiertas. Hemos introducido también coordinación, la longitud y el DPS, distance per stroke. La M es de mariposa y las demás nomenclaturas ya están conocidas de vídeos anteriores. Una de las cosas más importantes relacionadas con esta zona es que quiero que entiendas por qué entrenar a estas velocidades. Cuanto más alta tengas tu velocidad máxima o tu velocidad de competición de 100 metros, 200 metros, 400 metros, tendrás más margen de mejora en tus velocidades submáximas. Y esas velocidades submáximas serán las que llevarás el día de la carrera en aguas abiertas. El día que tengas que hacer 5 kilómetros, 10 kilómetros o 15 kilómetros. Si el tiempo que realizas en 100 metros prácticamente al 100% en piscina es 1.30, no puedes pretender ir a 1.32, 1.34 o 1.35 durante 5 o 10 kilómetros. La velocidad media que puedas desarrollar en tu prueba de 5 kilómetros o 10 kilómetros estará mucho más hacia abajo. Será de 1.45 o 1.50 e incluso 2 minutos. Por lo tanto, es muy importante entender que si tú mejoras tus velocidades en distancias más cortas, luego tendrás más margen para que tus velocidades submáximas, las del 5 y 10K, vayan subiendo hacia arriba y cada vez puedas desarrollar una velocidad media más rápida. Para poder diseñar tareas para desarrollar esta zona, tendrás que coger la velocidad de competición de la prueba de 800 o 1500. En el caso de que seas un nadador que tiene 17 minutos 30 segundos en 1500, significa que vas a un promedio de 1.10. Ese 1.10 tendría que ser el ritmo al que tienes que ir en las series de 100. Otro punto importante es el descanso, la dosis, la relación entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Son un tipo de sets que se suelen estructurar de la siguiente manera. La relación existente suele ser de 1 a 0,5 aproximadamente. Un minuto de trabajo a 30 segundos de descanso. Si ponemos un ejemplo muy fácil, aquel nadador que tiene 15 minutos en 1500 y hace series a minuto, podría ir saliendo a 1.30. Evidentemente, esto es desde el punto de vista de los nadadores profesionales, así que tú ajusta bien ese descanso y podrías descansar incluso 40 segundos o 45 para poder tener éxito. Lo importante es que puedas desarrollar la velocidad de competición de la prueba de 1500 o de la que hayas cogido referencia. En el supuesto de que la referencia que cojas sea la marca de 800 y lo quieras desarrollar, en vez de en series de 100, lo quieras desarrollar en series de 50, la relación tiempo de trabajo, tiempo de descanso puede ser 1 a 1. Así que son aquellos nadadores que van a 30 segundos el 50 para trabajar su ritmo de 800, podrían descansar 30 segundos e ir saliendo cada minuto. El volumen del set no puede ser muy elevado. Se acostumbra a utilizar el sistema interválico, se suele hacer un grupo de unos 400, 500, 600 metros, alguna pausa y se puede repetir X veces, 2, 3 veces, hasta que veas que tu nadador realmente deja de reproducir los ritmos objetivo. Si alargas mucho el número de repeticiones, si acortas mucho el descanso y no se reproduce el ritmo objetivo, tendrás que revisar tu tarea y reajustarla para que el trabajo que estás haciendo tenga sentido. Si llega a un punto en el que realizas muy fácil estos ritmos, pueden ocurrir varias cosas. 1. Vuelve a hacer la prueba de 1500 o 800 porque probablemente hayas mejorado tu ritmo de competición, así que tendrás que entrenar un poco más rápido. Y 2. Si estás en los mismos tiempos de competición, reajusta bien los tiempos de descanso porque a lo mejor descansas demasiado y hace los ritmos muy fácil, así que puedes reducir esos descansos para que la tarea sea más difícil y sea más real a la competición. Otra clave para el éxito de estos sets se trata de compaginar dos velocidades, dos ritmos. Un primer set de series de 1500, algo de descanso, y luego un pequeño set de series de 800 y otro descanso. Y ir repitiendo esta tarea 2 o 3 veces, como hemos visto en el ejemplo del entrenamiento de hoy.
Ahora ya tienes todos los puntos claves para desarrollar estas tareas y me encantaría que dejaras tus comentarios. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dale un like si te gustan estos contenidos y compártelo en tus redes sociales. Por último, no olvides visionar la lista de reproducción de los entrenamientos y también la de conceptos teóricos donde te explico las zonas de entrenamiento. Sin más, espero que te guste todo lo que te estoy comentando y nos vemos en los siguientes vídeos.